Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Un placer volver a saludarlos en este hermoso día viernes. Ya fin de semana, ¿verdad? Y el Señor nos ha concedido pasar una semana de trabajo, de carreras y bueno, de todo lo que nos pasó en la semana. Y el Señor hoy nos regala otro día más de vida para poder, pues, realizar nuestras labores, pero primordialmente, ¿qué? Alimentarnos con su palabra. El Señor es grande, maravilloso. Démosle gracias al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos porque nos regalas un día más de vida, poder estar con nuestra familia, poder prepararnos para ir a trabajar en esta hermosa mañana que tú nos das. Bendito y alabado seas, Señor. Y te damos las gracias también porque nos permites alimentarnos con tu palabra. Te pedimos, Señor, que sigas aumentando nuestra fe, que podamos dedicarte a ti un momento para escuchar tu palabra, para meditarla, para hacerla nuestra, comérnosla y así ponerla en práctica en el día y en todos los días de nuestra vida, Señor. Por eso te pedimos que nos unjas con tu Santo Espíritu para que tu palabra se grabe en nuestro corazón. Y así, Señor Jesús, poderla disfrutar cada día. Así pues, queremos pedir tu bendición y la recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, gracias por ser perseverantes, por estar un día más para poder escudriñar las escrituras. ¿Qué nos dice el Señor? Recordemos que venimos siguiendo ese caminar del Señor, como cada día seguimos esa secuencia de lo que el Señor tiene para nosotros y lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Y por qué nos está preparando con su palabra, llenándonos de su presencia misma, porque Él es el que nos habla, ¿ok? Porque es su palabra. La Biblia es Jesús mismo, la palabra, el verbo encarnado que se hizo hombre y esta es su palabra. Así es que mis hermanos, pues gracias por estar presentes. Y recuerden, si no se han suscrito, suscríbanse, denle like y bueno, y sigamos adelante para que más hermanos nuestros tengan la posibilidad de mirar estos videos y aunque sea una palabrita que escuchen y que les quede grabada en su corazón, eso les va a ayudar. Así que vamos a compartir la palabra de San Mateo 9, del 9 al 13, en este hermoso día, viernes. Mateo 9, del 9 al 13. Así es que mis hermanos, la palabra del Señor dice así. Jesús llama al apóstol Mateo. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hermoso evangelio de hoy. Miramos cómo el Señor, después de venirse de allá, de donde sanó un paralítico, ¿ya? Llega aquí, a este otro lugar. Así es que entonces
¿Y dónde encontró a quién? ¿A un santo? No, supuestamente era un pecador. ¿Por qué? Porque era un cobrador de impuestos. Así es que no era bien visto por el pueblo judío, porque ¿qué pasaba? A ellos, a los que ayudaban para recaudar los impuestos, que no eran más que para los extranjeros, para los romanos, ¿ya? Para ellos eran malos, porque cobraban los impuestos al mismo pueblo de judío. Así que entonces aquí miramos algo bien, bien hermoso, porque Jesús pone sus ojos en una persona y sabe que esa persona es alguien que lo va a escuchar, alguien que tiene un gran corazón y que ese gran corazón le puede servir como instrumento a él. Y porque ya de Dios estaba, ¿quiénes son los que le iban a ayudar? O sea que la misericordia de Dios se manifiesta ahí, cuando llama a un pecador para que formara parte de ese grupo de discípulos que Jesús estaba llamando en diferentes lugares. ¿Ya? Entonces aquí nosotros nos damos cuenta cómo la gente de aquel pueblo, o sea, el pueblo judío, dice, Jesús al irse de allí vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo, sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? ¿Mm? ¿Por qué? Era ese grupo que siempre andaba mirando qué hacía Jesús, qué no hacía, ¿ya? Si violaba el sábado, si sanaba enfermos en sábado. Bueno, eran aquellos que andaban siempre siguiéndolo para ver qué hacía. Y ese pueblo judío llamaban pecadores a los que no observaban la ley de Moisés, porque recordemos que la ley de Moisés, ¿de dónde venía? Los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés y que ahí la ley eran los 10 mandamientos. No había otra ley más que esa. Y aparte, pues los romanos que los tenían subyugados, que los tenían, pues, que le tenían que pagar impuestos a ellos, ¿verdad? Para que estuvieran viviendo bien. Pero en sí, la mera ley del pueblo de judío, el pueblo de Israel, eran los 10 mandamientos. Esa era la ley, la que ellos vivían. Así que si alguien no obedecía lo de los 10 mandamientos, o no vivía como decía los 10 mandamientos, para ellos ya eran pecadores. Y si servían a otra gente que no eran del mismo país, eran traidores y eran pecadores. Así es que por eso Mateo era un pecador, porque también era cooperador de las autoridades extranjeras, que eran los romanos. ¿Ya? Y pues era el cobrador de impuestos. Así es que aquí vemos dos cosas. ¿Ya? Cuando Jesús oyó eso, dijo, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Aquí Jesús les está diciendo que ellos, como se sienten los santos, los que ellos no tienen pecado y juzgan nomás a todos los demás, se sienten los que no están enfermos, digamos, no tienen pecado, no están enfermos, porque también el pecado se figuraba aquí a lo que dice Jesús, que no son los sanos los que necesitan el doctor, sino los enfermos. Y Jesús ya ha venido a sanar a los enfermos. ¿A quiénes? A los pecadores, porque vino a salvarnos, ¿ya?
a librarnos del pecado. Así es que entonces, pues ahí, ahora nosotros, en nuestra actualidad, nosotros podemos mirar ese evangelio tan hermoso cuando Jesús llama a un pecador para sus filas, para prepararlo, para que él fuera uno de aquellos enviados a que llevaran la buena nueva por todo el mundo. Fíjense cómo Dios escribe en renglones torcidos. ¿Por qué? ¿Por qué los endereza, mis hermanos? Así es que entonces, ahora, nosotros en nuestros días, miren, si se fijan que en las iglesias hay diferentes grupos, diferentes ministerios, y unos se creen los que pueden mirar a los demás para abajo y que se sienten mejores, preparados, mejores que saben más, que aman más, pero están juzgando a los demás y los ven como ya son de la élite, los que sí, los puros, los sanos, los que no pecan. Pues con el simple hecho de juzgar a los demás, ya estamos pecando, ¿o no? ¿Por qué? Porque nosotros no somos dignos de juzgarnos a nosotros mismos, menos a los demás. Porque allá está un juez el que nos va a juzgar a todos. Y ese es el Señor. Así es que entonces nosotros tal vez podamos creérnosla que porque vamos a misa, que porque hacemos esto, que porque ayudamos aquí, porque me la llevo bien con el sacerdote, por eso creo que yo soy mejor que los demás. No, no, mi hijo, no, mi hermano. Esa es una fantasía que se nos debe de quitar, que se debe de borrar de nuestra mente y de nuestro corazón, porque nosotros estamos luchando cada día por no caer en pecado. Y si nosotros nos sentimos más que otro, ya estamos pecando de soberbia. ¿Eh? Entonces, si aquel tiempo, cuando los maestros y los fariseos, los escribas, juzgaban a los demás como pecadores, nomás por no aceptar lo que ellos decían, se sentían los limpios, los que hacían todo. Entonces, nosotros, ¿cómo nos consideramos? ¿Nos consideramos mejores que los demás? ¿Somos más buenos o más perfectos? ¿Mm? Porque así como le preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que tu maestro come con pecadores y cobradores de impuestos? Se espantaban. No nos espantemos por los demás que nos rodean, sino que simplemente nuestro papel sería pedirle a Dios en nuestras oraciones por nuestros hermanos que tal vez miramos que no están caminando en el camino perfecto o correcto, pero también nos falta el valor para poder ir y decirle en su cara, mi hermano, estás actuando mal. Nos falta ese valor para poderle hablar, para poderle decir. Entonces, con nuestras oraciones, si clamamos a Dios pidiendo que Él sea el que toque el corazón, que lo vuelva al camino del Señor y que un día lo alabe y le bendiga, pero no con palabras, sino con su propia persona, que vive bien, que respeta, que ama y que ayuda a los demás, que es un buen instrumento de Dios, así como llamó a Mateo, nos llama a todos. ¿A qué? Porque ¿quién de nosotros es santo? Nadie. O a lo mejor hay alguno por ahí, ¿verdad? Pero yo ahorita no lo he visto. Así es que entonces todos estamos en el camino en el cual podemos pecar o ser pecadores. Entonces, si el Señor hoy en este día nos permite escuchar su palabra, tenemos que darnos cuenta que también tú y yo y todos los demás, el Señor nos llama de ahí, de donde estamos, así como somos, ¿para qué? Para que meditando su palabra de Él, podamos aplicarla en nuestra vida, darnos cuenta que el Señor nos da esa oportunidad de también seguirlo a Él, servirle a Él.
Miren, hay un pequeño detalle que nosotros no debemos pasar de alto. Cuando Jesús llegó enfrente de donde estaba Mateo y lo miró ahí sentado en su mesita, Jesús, ¿qué le dijo? Mateo, ah, y vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo, sígueme, sígueme. Les aseguro que ahorita en estos días, en este tiempo, llega alguien a donde yo estoy trabajando y me dice, ven, sígueme. Yo creo que no lo seguiría. Le pensaría muchas cosas antes. Porque ¿cómo es que alguien que no conozco de buenas a primeras llegue y me dice, sígueme? Yo creo que no sería un Mateo. Porque en estos tiempos no sabemos quién nos llama y quién nos quieren hacer o quién nos quieren dar. ¿Ya? Porque él no lo conocía. Y de buenas a primeras llega y le dice, sígueme. Él no preguntó quién eres, ni para dónde vas, ni qué tienes, ni qué me vas a dar, nada. No más que hizo él. Mateo se levantó y lo siguió, como si lo hubiera hipnotizado, pero no lo hipnotizó. Simplemente al escuchar la voz de Jesús, su corazón explotó de esa alegría que no tiene medida y que el hombre cuando experimenta la presencia de Cristo es capaz de hacer muchas cosas sin pensarlo y puede dar hasta su vida porque Jesús ha llenado su corazón. Así este Mateo que escuchó, sígueme, se levantó y lo siguió. ¿Por qué? Porque su corazón, todo su ser sintió que con él lo tenía todo y que no necesitaba ni un centavo de lo que él tenía en la mesa. Porque si era el cobrador, yo creo que tenía dinero ahí. Mas sin embargo dejó todo y lo siguió. ¿Nosotros seríamos capaces de seguir a Dios así nada más? Si nos dijera, sígueme. No, somos bien duros de corazón. Cuando nos invitan a un retiro, que decimos, no, ahorita no, hay después. Vamos a misa, no, no, ahora no me nace. Vamos a la oración, no, hombre, allá es para los viejitos. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios si no vamos a donde Él está o a donde nos está llamando? Porque cuando alguien te habla o te invita de algo de Dios, no es Él el que te habla, es Jesús te habla a través de esa persona. ¿Y cuán grande es tu amor por Dios? Te pones a pensar, oh, ¿es Dios el que me invita? ¿O es este loco borracho? ¿Qué piensas? Tendríamos que pensar, oh, el Señor me está llamando a través de este hombre que me invita a misa, que me invita a la oración, que me invita al rosario. Ese es el llamado de Dios que te habla y tú y yo no le hacemos caso. Es más cómoda la vida que tenemos y disfrutando de las cosas que el mundo nos ofrece, pero a Dios, ay, espérame tantito. Así es que difícilmente vamos a permitir que Dios escriba en nuestros renglones torcidos. ¿Ah? Mateo lo permitió y escribió en un renglón torcido que él enderezó y ahora es San Mateo. ¿Ah? Nada más, ¿por qué? Porque lo escuchó, se llenó de esa alegría del corazón que lo llevó a decir que nada, nomás lo siguió. Lo siguió porque sabía que con él lo tenía todo. Así que mis hermanos, cuando alguien te invite a cosas de Dios, es mismo Jesús el que te llama. Porque Él actúa a través de las personas
que pueden llegar a ti. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Y queremos quedarnos en tu presencia, Señor. Y te pedimos tu bendición para que podamos distinguir tu palabra cuando hay la oportunidad de escuchar tu palabra a través de alguien que nos muestra el camino a seguir, alguien que nos invita a hacer cosas buenas, a ser diferente que los demás. Señor, bendito y alabado seas. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Que tu bendición sea la que nos cubra, Señor, y tu Santo Espíritu que nos ilumine y nos guíe en este caminar para caminar contigo, para seguirte a ti. Por eso queremos recibir tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Que tengan un día lleno de bendiciones.